espero que los aplausos sean tan interesantes como al final de la charla, ¿no? En primer lugar, buenos días a todos y a todas. Nuevamente agradecer la invitación para poder dar a conocer algunas de las ideas, algunas de las hipótesis sobre las cuales yo estoy trabajando, este fenómeno social que hoy día estamos presenciando, que lo podemos llamar una rebelión social, un estallido social, una movilización social, el descontento masivo de la ciudadanía nacional con respecto a una serie de y un conjunto variado de temáticas y problemáticas que tiene la sociedad actual. Indudablemente que los tres conceptos que están ahí, constitución, violencia y situación actual, uno podría darle inmediatamente la vuelta y partir diciendo situación actual, violencia, constitución. Al revés, porque aquí sí el orden de los factores altera el producto. Porque si lo hacemos al revés, podemos partir, ¿cierto?, pensando que es una cuestión meramente de carácter constitucional, es decir, de carácter político-constitucional, político-institucional, y no lo es, y también podríamos decir que es un tema de violencia, pero ¿de qué tipo de violencia se trata? De violencia política, violencia social, violencia simbólica, qué sé yo, violencia. Y la situación actual, ¿cuál situación actual? La que se abrió en la coyunturalmente el 18 de octubre y que nos arrastra hasta el día de hoy, ya 2 semanas aproximadamente de este conflicto, o la situación actual de la sociedad en la cual estamos nosotros inmersos. Entonces, cuando ya comenzamos a problematizar los conceptos que aquí están, vamos a ir llegando a resoluciones, si ustedes quieren, o planteamientos de hipótesis que nos permitirían dilucidar, aclarar, despejar un poco el humo que hoy día el acontecimiento mismo está produciendo. Fernand Braudel, un historiador francés, planteaba de que los acontecimientos siempre estallan y echan mucho humo. Y hoy día hay mucho humo de todos lados, ¿no? Humo de las bombas lacrimógenas, humo de los molotov, humo de los incendios, hay mucho humo. Y parece ser que el humo no nos deja ver claramente lo que está ocurriendo y cuáles son, ¿cierto?, los posibles desenlaces de esta situación, ¿no? Dicho esto, yo quisiera tratar en esta exposición aproximadamente 3 o 4 temas en específico. Me interesa colocar el contexto de la situación que tiene que ver con las características de lo que yo denomino y lo que yo llamo la sociedad neoliberal triunfante en Chile, lo cual ya podría ser toda una contradicción al decir que estamos en una sociedad neoliberal triunfante, porque lo que más se repite, lo que más se dice, es que este levantamiento, esta movilización, este descontento de la ciudadanía sería en contra justamente del neoliberalismo. Por lo tanto, aquí llega a plantearse incluso de que estamos frente a la muerte, de comillas, del neoliberalismo. Incluso en un rayado un grafiti muy interesante en las calles de Santiago que dice: el neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile. Es interesante eso porque revela una voluntad de algunos grupos que están participando de llevar la protesta, la manifestación, la movilización al término de lo que es el neoliberalismo. Y yo tengo mis dudas frente a eso, ¿no? Luego, decir algo con respecto al sujeto social que está detrás de esta movilización. Porque no basta decir que estamos frente a los ciudadanos movilizados en contra de X o Z cosas, sino que es interesante cómo ponerle rostro, dibujar, diseñar, hacer un retrato hablado de qué o de quiénes o qué sujetos están
presente en esta movilización. Y eso, hasta ahora, por lo menos lo que yo he visto, lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, lo que hemos revisado de cientos de páginas que se escriben en este momento, no hay como claridad de cuál es el sujeto. ¿Por qué? Porque es importante señalar el sujeto, porque del sujeto se conforman los actores. Y los actores son los que movilizan recursos, los actores son indudablemente los que tienen cierta capacidad de poder para poder, valga la redundancia, establecer un escenario político de futuro. ¿Cuáles son los actores que está constituyendo este sujeto social? Dicho eso, me interesa plantear algunas cuestiones relativas a los escenarios que se han presentado y cómo estos escenarios políticos que se abrieron el 18 de octubre se han ido decantando y cuál sería lo que viene, lo que podría constituirse. Y lo tercero que me gustaría señalar es lo que hoy día aparece como la cuestión o la demanda más fuerte de la ciudadanía, que es la cuestión constitucional. Y yo lo quiero llamar de la siguiente forma, y espero que eso genere algún tipo de polémica, el ilusionismo constitucional. Estamos inmersos en todo este humo, y dentro de ese humo hay una ilusión. Y la ilusión es lo constitucional. Y todo el mundo, o gran parte del mundo que está movilizado, se plantea el tema de lo constituyente. Y yo tengo una serie de hipótesis con respecto a eso que es necesario como discutir. Para terminar esta exposición con algunas reflexiones en torno a lo que hizo posible este estallido. Este estallido lo hace posible algo que la sociedad chilena se plantea como, yo diría, como traumática frente a ese tipo de acciones, pero es una forma, es algo que está presente, yo diría, todos los días y cotidianamente en nuestra sociedad desde hace aproximadamente medio siglo. Y me refiero a la violencia. Y me voy a referir fundamentalmente a la violencia política, porque de una u otra manera, distintas situaciones, distintos movimientos, distintas explosiones de rebeldías que se han asistido en los últimos años han dejado al descubierto otro conjunto de violencias que afectan a la sociedad chilena y que son violencias que, yo digo, provienen desde el mismo momento que se constituye y se instituye y se establece la sociedad chilena allá por el siglo XVI, cuando nada menos llega por acá la invasión española con don Pedro de Valdivia a la cabeza. Que ahora ya le cortaron la cabeza, lo cual habla de un proceso también de descolonización cultural en ese sentido por algunas personas que han realizado aquello. Por lo tanto, esos son yo diría, los temas sobre los cuales quiero abordar en algún momento, en este. Vamos entonces al primero, el contexto. Gracias. Todos nosotros que estamos aquí, todos nosotros y nosotras, ¿cierto? Todos incluidos, somos parte de la sociedad neoliberal. Y la sociedad neoliberal es una sociedad que se constituye a lo largo de estos 45 años o 46 años que lleva de vigencia el patrón de acumulación neoliberal que puso en marcha la dictadura cívico-militar a partir de 1975 en adelante. Esto partió como una forma de políticas económicas
intentando reducir, modificar una serie de problemas que tenía la economía chilena, no solo producto del proceso de transformación que había impulsado Salvador Allende, sino que el modelo de industrialización sustitutiva que se había desarrollado en la década de los 30 hasta los 70 presentaba para el propio capitalismo. El capitalismo atravesaba no solo por una crisis de realización, o se sentía amenazado por la expresión socialista, sino que el modelo capitalista de sustitución de importaciones tenía una serie de limitantes que estaban radicadas fundamentalmente en la forma como el capitalismo industrial hacía su proceso de acumulación y de distribución de la ganancia, de la riqueza al interior de la sociedad chilena durante el siglo XX. De manera que cuando se derroca al gobierno popular, la clase capitalista nacional e internacional no solo van a dar una solución a la amenaza socialista, no solo van a hacer un genocidio en contra del pueblo chileno que postulaba el socialismo, sino que también van a resolver los problemas internos del propio desenvolvimiento y reproducción del capital. Y la forma que lo hacen es instalando un nuevo patrón de acumulación capitalista que es el neoliberal, que consiste fundamentalmente en el desarrollo mercantil y financiero del capitalismo por sobre el capital productivo, por sobre el capital industrial, por sobre, ¿cierto?, lo que son los procesos de industrialización interna. El país se desindustrializa, se terminan los obreros, se terminan los trabajadores manufactureros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese proceso que ustedes conocen relativamente bien. Por lo tanto, el capitalismo resuelve a través de un mecanismo específico de acumulación que es que toda la población chilena a través del sistema de ahorro provisional acumule para que ese proceso de acumulación le permita al capital hacer una serie de inversiones y su propio desarrollo y reproducción ampliada en el largo plazo. El capitalismo chileno es un capitalismo financiero que tiene una pata tremendamente significativa en lo que es el neoextractivismo chileno que comienza, ¿cierto?, a explotar y a devastar la naturaleza en distintas áreas como el área minera, como el área marítima, ¿cierto?, lo que es toda la explotación de la pesca y todo lo que es la explotación del salmón y lo que es la destrucción del bosque nativo para producir árboles que sean de rápido crecimiento para el mercado internacional, que es el pino y otros. Por lo tanto, es extractivismo puro, neoextractivismo, pero está en base a ese modelo, ¿no? Ese modelo, a su vez, va a generar una serie de nuevos mercados. La sociedad chilena, imagínenselo ustedes, pero ustedes lo saben bien, porque ustedes van viviendo cada mercado en la vida que están teniendo. Nosotros vamos transitando por distintos mercados. Entramos al mercado de la educación tempranita, de manera temprana, ¿cierto? Cuando ya estamos chiquititos, entramos al mercado de la educación, cuando ya lo llevan al colegio, al kinder. Fíjense ustedes que hasta hace algunos años atrás, hace 40 años atrás, no era necesario mandar a los chiquillos, a nuestros niños al kinder. ¿Por qué los chicos entraban al primero año, a los 6 años, e ingresaban a estudiar allí? Pero ahora no, tienen que llegar preparados para entrar a la enseñanza básica. En vez de los niños estar jugando, disfrutando la vida, los tienen encerrados en jardines infantiles, donde hay una serie de tías que la están instruyendo para que sean los mejores. Eso es ya una forma de socialización en una sociedad neoliberal que le está entregando los instrumentos a los niños para que sean competitivos en el futuro. Esta es una sociedad de la competencia. Todos tenemos que ser competentes para competir. Y el que no sabe competir, pierde nomás.
Porque aquí la máxima de la sociedad neoliberal es cómo maximizamos nuestras utilidades, cómo hacemos que todas nuestras actividades conduzcan a hacer que nosotros ganemos siempre. El ganar es algo que está instalado en la socialización de la sociedad chilena y de los sujetos que la conforman. Somos todos, y más todavía las generaciones actuales, ¿cierto?, tremendamente neoliberales en ese sentido. Competimos permanentemente. Somos una sociedad escasamente solidaria. Escasamente solidaria. Estimados, yo cuando estoy hablando, y hago aquí un alcance metodológico, estoy hablando del grueso, del 80% o el 90% de la población. No estoy hablando y no me estoy refiriendo al 10% de la población, que a veces el 10% puede ser la masa crítica, aquellos que no quieren ser como el resto, pero estamos analizando lo que es el grueso de la población chilena. Porque ustedes deben preguntarse, si hay tanta gente enojada con el neoliberalismo, ¿por qué entonces el neoliberalismo ha dominado 40 años en Chile? ¿Qué explica que el neoliberalismo tenga en Chile 45 años, para ser preciso? ¿Qué explica aquello? Por lo tanto, explica, porque no solamente el neoliberalismo fue dominante, sino que también fue hegemónico. Y se volvió hegemónico porque penetró a través de distintos mecanismos y socializó a los sujetos conformando lo que yo denomino el sujeto neoliberal. Tenemos sujetos neoliberales, y yo lo he puesto por escrito cuando me refiero que tenemos ciudadanías neoliberales. Tomás Mulián, hace algún tiempo, en el año 1997, habló del ciudadano predicar. ¿Se acuerdan? El ciudadano predicar es aquel sujeto que se realiza en una tarjeta de crédito. Aquel que tiene tarjeta de crédito como una certificación de su capacidad de estar dentro de la sociedad neoliberal y de participar en lo que Mulián llamó el paraíso, el páramo del mercado. Todos, para estar en el mercado, tenemos que tener algún tipo de tarjeta de crédito. Porque es el mecanismo sobre el cual los sujetos y sujetas se incorporan y son parte de la sociedad. Y desgraciadamente o lamentablemente el número de tarjetas de crédito casi llega a los 20 millones de tarjetas repartidas en la sociedad chilena hoy. 20 millones. Y somos 17. Algo similar ocurre, por ejemplo, con el teléfono celular. Hay 27 millones de celulares en la sociedad chilena y somos 17. O sea, está hablando de que aquellos medios que nos permiten la conectividad, aquellos medios que nos permiten incorporarnos al sistema y ser parte, lo tenemos todos nosotros integrados. Estamos allí. Por lo tanto, esta sociedad neoliberal, que tiene 45 años de desarrollo, perfectamente puede mostrar fallas, fracturas, grietas, puede presentar disfuncionalidades, puede presentar problemas, puede generar conflicto, Obviamente que sí, pero eso no significa de que toda la población esté dispuesta a terminar con el neoliberalismo. Y ese es el tema. Durante los 30 años, estos 30 años famosos, este juego que se hace no son 30 pesos, sino que son 30 años, como para decir que llevamos aguantando 30 años, yo diría que puede ser. Pero entre
el año 1990 y el año 2006, en que se abre el ciclo de protestas sociales, políticas, culturales que estamos viviendo, que son ciclos que se abre en 2006 y que todavía no se ha cerrado hasta el día de hoy, que esta es otra expresión de este ciclo, la sociedad chilena vivió en lo que yo denomino la Pax neoliberal, entre 1990 y el 2006. Ahí se fueron, y yo diría que la mayoría de esos chilenos de esa década y media eran, comillas, felices. Y para la mayoría de esos chilenos les llegó la alegría. Llegó la alegría. Aquello que hoy día se dice que nunca llegó la alegría. Revisemos ese periodo, trabajemos, investiguemos ese periodo y nos vamos a dar cuenta de que había una paz neoliberal, había una tranquilidad social. Yo durante años fui el coordinador del conflicto social para la CLACSO, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y teníamos que hacer la cronología del conflicto. Mientras los demás países latinoamericanos presentaban informes donde habían 10, 15, 20 páginas, el comité nuestro presentaba 3 páginas, porque no había conflicto. No había conflicto. El único movimiento social presente a lo largo de estos últimos 30 años no es el movimiento estudiantil, no es el movimiento pobladores, no es el movimiento de los mineros, los trabajadores, no, estimados. El único movimiento social en Chile que tenía una clara objetivo de transformación, modificación, alteración y tenía identificado a su adversario y tenía una identidad histórica, colectiva, profunda y dura, era el movimiento mapuche. No existía. No existía otro movimiento social en Chile que no fuera el movimiento mapuche, que estaba en rebeldía desde finales de la década de los 80 y que fue alcanzando niveles de organicidad y de planteamientos cada vez mayores en la medida de que en América Latina también el movimiento indígena de los pueblos originarios, ¿cierto?, se hacía cada vez más fuerte y fundamentalmente a partir de 1994 con el levantamiento zapatista y las rebeliones indígenas de Ecuador y las rebeliones indígenas de Bolivia, etc. El protagonismo de la rebelión estaba en los mapuches. Pero en la sociedad misma, claro, uno podrá recordar el conflicto de los obreros del carbón, cuando se cerró la mina de Lota y otras cosas que pero no eran conflictos que pudieran generar cierto un cuestionamiento total y completo a lo que era la sociedad que estaba emergiendo. Todo lo contrario. Se buscaban mecanismos de apaciguamiento, de control, obviamente, siempre hay control, siempre en una dominación siempre hay control, siempre hay contención, manejo, manipulación de todo, pero la sociedad chilena entre año 1990 y 2016 era una sociedad que aceptaba gruesamente el modelo neoliberal, administrado por la concertación de partidos por la democracia. Recuerden ustedes, estimados y estimadas, para poner las cosas en proyección, que la concertación fue elegida durante en cuatro oportunidades. En 4 oportunidades. Primero, una administración de la democracia cristiana con Elwin y Frei Ruiz-Tagle, y después una administración de los socialistas renovados, que de socialistas no tenían nada, pero que era Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Durante 20 años. Ellos, la concertación,
¿Qué hicieron? Reprodujeron, ampliaron, profundizaron el neoliberalismo, incluso en aquellos espacios donde el neoliberalismo había sido resistido durante la dictadura, que eran los espacios poblacionales, comunales, territoriales, etc. Pero haciendo posible que la dominación neoliberal se volviera cada vez más hegemónica. Y por eso Chile se transformó en el paraíso del neoliberalismo, se transformó en el paradigma de América Latina. Todos los gobiernos de América Latina querían ser como los gobiernos chilenos, todos querían seguir la ruta de neoliberal que había seguido Chile con la concertación. Chile tenía una imagen de país muy positiva. Y la sigue teniendo, a pesar de todos estos reventones que han existido. De manera entonces que lo que estamos asistiendo es algo bien interesante, que es la maduración del neoliberalismo. El neoliberalismo madura a lo largo de estos 30 años. Y al madurar, el neoliberalismo comienza a mostrar cuáles eran las problemáticas, cuáles eran las limitaciones, cuáles eran los problemas que el neoliberalismo, cuando alcanza su madurez, genera. Porque fíjense ustedes que, y esto hay que tenerlo bien presente, estimados, toda la crítica que el pensamiento crítico, valga la redundancia, hizo en la década de los 80, con respecto a lo que iba a pasar con las pensiones, con la AFP, se hicieron en la década de los 80. Y ahí están todos los textos, los libros, las intervenciones de los expertos diciendo esto va a generar esta situación. Pero fíjense ustedes que nadie, ni los usuarios, ni los clientes de las ISAPRE tomaron en cuenta esas críticas. Hubo oídos sordos y ojos tapados para no ver lo que el pensamiento crítico estaba señalando con respecto a lo que iba a pasar con los fondos previsionales. Porque la gente apostó y aceptó cotizar de manera individual en los fondos de pensión. ¿Por qué? Porque se dice como que si esta sociedad, estos chilenos, estos chilenitos y todas, eran gente que tonta. Discúlpenme, pero así ahora se presentan los análisis. Es que la gente fue engañada. La gente no piensa. No. La gente piensa y toma decisiones. Y tomaron decisiones. Y aceptaron eso. Y por eso siguieron votando por la concertación, cuando había grupos, organizaciones que planteaban lo contrario. Por lo tanto, en ese sentido, no es que la sociedad civil sea una sociedad irresponsable, o si ustedes quieren, inocente de lo que hoy día nos sucede. La sociedad civil, los ciudadanos, somos tan responsables como otros que tomaron decisiones en otro nivel de lo que nos está pasando. Sin embargo, este desarrollo del neoliberalismo y sus contradicciones y sus fallas de mercado, que fueron solucionadas con medidas neoliberales, fíjense ustedes que todas las medidas que han corregido el neoliberalismo han sido políticas neoliberales. Cuando estalló el movimiento estudiantil del año 2006, solución de mercado. Movimiento del 2011, solución de mercado. Aquí no ha habido nunca una solución distinta que la de usar los mismos mecanismos de mercado para dar solución a los problemas. Y es lo mismo que hoy día podemos observar de algunos de los miembros de la clase política o del gobierno que están proponiendo soluciones de mercado.
¿Ya? De manera entonces que esta sociedad fue acumulando contradicciones al interior del sistema capitalista y que si no las soluciona, ese sistema capitalista neoliberal se va a verse frenado, contenido y puede ver ahí un problema grave para el sistema capitalista y ellos van a modificar y van a hacer los cambios cuando ellos estimen conveniente. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando el sistema capitalista neoliberal se entrave por su propio desarrollo, por su propia forma de funcionamiento, va a haber una respuesta de la clase empresarial para modificar o alterar algunos de los mecanismos de reproducción del neoliberalismo. ¿Entiende? Digo lo siguiente para pasar al otro tema. Se entra fácilmente al capitalismo neoliberal. Y Chile fue uno de los primeros países en ingresar al sistema capitalista neoliberal. Después vinieron todos los demás países. Estados Unidos, Inglaterra, Europa, los países de América Latina, con excepción de Cuba. Pero no se sale fácilmente del neoliberalismo. Porque si yo hago un recuento desde los años 80, tomando simplemente cuando Reagan comienza a aplicar las políticas neoconservadoras en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, tenemos aproximadamente 40 años. Cuando la misma Margaret determinó de que no había más alternativas después del 91, cuando se vino abajo el socialismo real, etcétera, etcétera, había triunfado el capitalismo liberal, había triunfado la democracia liberal, se había llegado al fin de la historia según Francis Fukuyama, ¿cierto? Si uno no se pregunta qué país, qué sociedad ha salido del neoliberalismo en estos últimos 10 años de cuestionamiento del neoliberalismo. Y uno empieza a buscar y no encuentra. En América Latina, ningún país aún ha salido del neoliberalismo. Tal vez el único país que está haciendo lo intento por salir y que ha estado llevando un proceso que hoy día está medio estancado dado a la presión internacional que tiene sobre sí es Venezuela. Pero el resto de los países latinoamericanos, con gobiernos progresistas o gobiernos que se dicen de izquierda, no han salido del neoliberalismo. Han hecho políticas correctivas del neoliberalismo, pero no han salido del neoliberalismo. No salió Ecuador con Correa y la revolución ciudadana, no salió Bolivia con la revolución democrático-social, cultural del Evo, no salió Paraguay con el Frente Amplio, no salió Argentina con los Kirchner y tampoco creo que vaya a salir con Fernández porque tiene una cara de neoliberal total y completa, ¿no? Y tampoco Perú, Colombia menos, más neoliberal que nunca, Colombia, y vamos a Centroamérica y todos los países centroamericanos siguen siendo neoliberales. México tiene un decreto que dictó Andrés Manuel López Obrador, que dijo, salimos del neoliberalismo. Pero es un decreto, y del neoliberalismo no se sale con decretos. Y ni se sale haciendo políticas públicas correctivas del mercado. Por lo tanto, vean ustedes, estimados y estimadas, ninguna sociedad latinoamericana, ninguna sociedad europea, ninguna sociedad africana, ninguna sociedad asiática que han adoptado el neoliberalismo han salido de él. Ni Grecia salió del neoliberalismo, ni España salió del neoliberalismo después de la tremenda crisis después del 2007. Ninguno de los países que fueron afectados por la crisis económica del 2007 salió del neoliberalismo. Por eso hay un libro que me gusta siempre citar, que de Colin Cruz, que se llama La extraña no muerte del neoliberalismo. Por eso tengo mis dudas cuando veo ese rayado que dice el neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile.
porque es bastante más difícil matarlo que hacerlo, que fundarlo, que establecerlo. De manera que tenemos una estructura de poder neoliberal tremendamente pesada en la sociedad chilena. Quiero que guarden esa imagen, esta idea de que hay una estructura de poder que no ha sido tocada desde el momento en que se instala el neoliberalismo hasta el día de hoy. No ha sido tocada la estructura de poder. Y cuando hablo de la estructura de poder no me estoy refiriendo, estimados y estimadas, a lo que es la estructura de gobierno. No me estoy refiriendo al poder político, me estoy refiriendo esencialmente al poder del capital, que es el verdadero poder al interior de una sociedad. Y si no hay modificación del poder del capital, no podemos modificar absolutamente nada. Podemos hacer otro tipo de sociedad, pero vamos a seguir siendo sociedad con un patrón de acumulación neoliberal. Ese es mi punto. ¿Ya? Déjame, para no cortar el hilo. Ahora, dentro de esta sociedad neoliberal, que se constituye en un sujeto neoliberal, o sujetos neoliberales, yo distingo, para hacerlo rápidamente, en el aspecto político, distingo 4 tipos de ciudadanos. Porque aquí es donde está el dato, cuando yo dije que le quiero poner rostro a la movilización de hoy día, cuando quiero ver sujetos con rostro, ¿cierto? Es porque quiero llegar a este punto. Fíjense ustedes que desde el mismo momento que se constituye esta democracia autoritaria, esta democracia electoral, esta democracia protegida, que no es la democracia por la cual el movimiento democrático nacional peleó durante la década de los 80. Esta democracia que ustedes y todos nosotros hemos vivido es la democracia de Pinochet y es la democracia de Jaime Guzmán. Es la democracia que él y sus autoritarios intelectuales diseñaron y elaboraron, y que la concertación de partidos políticos por la democracia mantuvieron y ampliaron. Porque esto hay que decirlo así, en Chile no hubo una transición de un régimen autoritario a un régimen democrático pleno, etcétera. En Chile hubo simplemente la consolidación y la institucionalización del régimen político diseñado en la Constitución Política de 1980. Esa es la verdad de la milanesa, como digo. Y eso es lo que se mantuvo. Por lo tanto, cuando me dicen a mí, ¿hubo transición? Sí, sí hubo, porque pasamos de un régimen dictatorial a un régimen presidencial. Y que eso duró entre junio de 1989 y diciembre del 90, marzo del 90, cuando asumió él, y se acabó la transición. Después, lo que hubo, del marzo en adelante, hubo consolidación del régimen autoritario electoral diseñado, como digo, por los autoritarios encabezados por Jaime Guzmán. Esta democracia tenía una serie de limitantes, que no las voy a señalar, pero sí voy a decir que desde el primer momento que se gesta esta democracia, hay grupos, hay ciudadanos que se plantean contrario a ella y que son totalmente marginados, son totalmente excluidos, son negados por el propio sistema. Fíjense ustedes que para 1988, el año del plebiscito, cerca de 500.000 de personas no participó en el plebiscito. No votaron ni se inscribieron en los registros electorales. Una forma específica de negar la institucionalización de la dictadura y del régimen autoritario.
Esos 600.000 se convirtieron hoy día en 9 millones y medio. Esos 600.000 son hoy día 9 millones aproximadamente. ¿Por qué? La ciudadanía se va a conformar, como digo, en cuatro tipos de sujetos políticos. En primer lugar están los ciudadanos tradicionales. ¿Qué es lo que yo llamo ciudadanos tradicionales? Porque esto, estimado, es importante porque esto lo que está definiendo el tipo de resolución de conflictos que se ha dado en la sociedad chilena en el último tiempo. ¿Quiénes son los ciudadanos tradicionales? Son todas aquellas personas que creen aún en los partidos políticos. Son aquellos que militan en los partidos políticos, aquellos que votan por los partidos políticos, aquellos que hacen campaña por los partidos políticos, aquellos que vibran con los partidos políticos y son militantes de partidos. Pero cada vez es un grupo menor. Cada vez, pero sostienen. Estos ciudadanos tradicionales son los que sostienen este régimen político actual. Después están los ciudadanos no políticos. Usted me dirá, ¿cuáles son los ciudadanos no políticos? Son aquellos que por ABC razones renuncian a la ciudadanía política y detestan la política, odian la política, son indiferentes a la política y todo lo que huele a política les molesta. Y eso está lleno en la sociedad chilena. Ahí están, polulan entre medio de los distintos mercados, los centros comerciales, los que cuando la gente está en la calle ellos están comprando. Si ustedes van a ver, el día 25 había 1 millón y tanto en la gente en la calle, pero vayan a ver cuánta gente había en los malls. Y no crean que estaban desocupados. Porque los que estaban abiertos tenían público. Estamos hablando de ese sujeto. Ese sujeto cuando ve cosas políticas huye. Entonces está ciudadano y ciudadana no política. Después están los ciudadanos que yo les llamo ciudadanos congelados y descongelados, que tienen un comportamiento errático, que un día participan en política y otro día no participan, que un día votan y otro día no votan, que otro día les interesa la política y otro día no les interesa. O sea, son un conjunto de personas que son ni chicha ni limona con relación a la política. Y después viene un cuarto grupo de personas que son lo que yo denomino, siguiendo a un alemán, el sociólogo Ulrich Beck, los subpolíticos. Y este grupo de subpolíticos es una gran minoría que ha ido creciendo en el tiempo y que son los que hoy día, ¿cierto?, hacen política en los márgenes del sistema. Y que son aquellos que tienen una profunda convicción e importancia de la política. Son aquellos que practican formas de política novedosas, son gente que no está comprometida con el sistema político actual, rechazan completamente el sistema político actual, se presentan críticos, son profundamente críticos de todo, no solo del neoliberalismo, sino también del sistema político. Y por lo tanto, esos son los que han hecho política fuera de los márgenes y que de vez en cuando irrumpen al interior del sistema político y le generan estos problemas. Estos problemas. Son ellos los que irrumpen dentro de este sistema. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que este grupo que yo denomino, y en mis estudios que están por ahí publicados en diversos lugares, denomino, ¿cierto?, el partido, como partido en el concepto de fracción de grupos, ¿cierto?,
el partido de las y los no electores. Y este partido de las y los no electores es un partido que ha estado creciendo en el último tiempo. Fíjense ustedes que los creativos del sistema político para intentar hacer que la gente se interesara en el sistema, establecieron el voto voluntario. ¿Y qué les pasó? ¿Qué les pasó? 12, 13, 16 y 17 tasas de abstención sobre el 60%. El 60% de la población chilena, es decir, 6 de cada 10 no tiene ningún compromiso con el sistema político. Ningún compromiso. No tiene ningún compromiso con este sistema, pero tengo mis dudas si no lo tiene con el sistema económico. ¿Por qué? Porque también este es un elemento fundamental que decirlo. El sistema neoliberal, el régimen neoliberal, es un régimen altamente antidemocrático. Nunca el neoliberalismo aceptó la democracia. La democracia le molesta al neoliberalismo. Y le molesta en un punto específico, la participación de la gente, la participación de los ciudadanos. Por lo tanto, siempre ha buscado hacer una socialización negativa de la política. Que la política es mala, que la política es lo peor que puede haber, que todos los políticos son corruptos, cosa que han ayudado mucho a hacerlo, etcétera, 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 pero siempre negando la política. Porque siempre los teóricos del neoliberalismo en esta materia, especialmente tres cientistas políticos que en un momento determinado hicieron el informe de la trilateral, que son Watanuki, Michel Crozier, Watanuki, que es japonés, Crozier, que es francés, y Huggington, que es norteamericano, dijeron, mire, mientras más participa la gente, más problemas tiene la democracia. Por lo tanto, hay que generar condiciones para que la gente no participe. Que la gente no participe. Y, bueno, el sistema político chileno lo cree. De manera, entonces, que yo tengo la impresión de que el sujeto que está detrás de estas manifestaciones, el sujeto que está detrás de estas manifestaciones, es el sujeto justamente subpolítico. Es el sujeto que siempre ha estado en los márgenes del sistema y que es que está peleando al interior del sistema hoy día porque busca crear las condiciones para que este sistema pueda ser modificado de raíz, no parchado. Y aquí entonces se genera el siguiente problema, que no sé si ustedes ayer vieron las noticias, porque hay que verlas, de repente, aunque uno siempre, yo estuve el otro día dispuesto a apagar la tele para no verla más, pero de repente hay que verla. Hubo una manifestación de ciudadanos en Antofagasta, y dentro de esa manifestación llegó un grupo de ciudadanos identificados con un partido tradicional, es decir, eran ciudadanos tradicionales, de lo que yo les digo, esos amantes de los partidos, y llegaron con sus banderas, agitándolas. Y los ciudadanos sin bandera los echaron. Intentaron echarlos. Es decir, no queremos o no quieren los ciudadanos estos, no electores, ciudadanos sin partido del sistema, no quieren a los ciudadanos con partido. Eso es interesante, porque revela una fractura, revela una fragmentación al interior de la ciudadanía que pocos están percibiendo. Mientras, fíjense el otro tema, cuando los encapuchados, ¿cierto?, salen a enfrentar a los pacos, a las fuerzas represivas del orden, aparecen los tradicionales, es decir, los compartidos, a sacarlos de la marcha. Son infiltrados,
son violentistas, quieren ensuciar la marcha pacífica. Otra fragmentación. Es decir, estos dos grupos de ciudadanos, que son ciudadanos de la sociedad neoliberal, no se soportan. No se soportan. Por lo tanto, aquí es un tema sociológico para investigar, analizar de cómo lo van a hacer si es que quieren establecer una asamblea constituyente. Porque para los no electores, lo institucional no tiene ninguna validez. Y establecer una constitución política, por muy nueva que sea, es institucionalizar todo de nuevo. Es todo la rebeldía, si ustedes quieren, es meterla dentro de un orden. Es un nuevo orden constitucional. Aunque sea un orden constitucional muy democrático, plural, pero va a ser otra camisa de fuerza donde van a meterse todos los ciudadanos y van a tener que respetarla porque ahora, nadie se puede rebelar porque esta constitución la hicimos entre todos. Y ese es el problema. Ese es un problema. Ahora, entendemos entonces que de estos rostros que estuvieron presentes el día 25 son los no electores. Fíjense que esto parte con un grupo de no electores, de personas que ni siquiera tienen la edad para votar y que tampoco están dispuestos a ir a votar si llegaran a cumplir los 18 años, porque ellos son antisistema. No fueron los ciudadanos tradicionales, ni fueron los ciudadanos no políticos, no fueron ellos los que reclamaron contra el alza del precio del pasaje del metro. Eso aceptaron, reclamaron, refunfuñaron un rato, contaron las monedas para saber si las alcanzaba para llegar a fin de mes, pero siguieron usándolo. Y fueron los chiquillos, fueron los estudiantes secundarios que tienen menos de 18 años, estimados, los que en una práctica política, en una práctica concertada, en una práctica aprendida, ensayada, a lo largo del tiempo en los diversos colegios, cuando los chiquillos hacen la avalancha, no sé si ustedes han escuchado lo que hacen las avalanchas, ustedes vienen saliendo hace poco de los liceos, así que deben saberlo, ¿cierto? Las avalanchas son cuando los chiquillos se unen en bola y se van contra la puerta para salir del liceo o del colegio. Es una práctica aprendida, socializada, concertada. Aquí no hubo espontaneidad, como dicen algunos. Aquí hubo concertación y preparación de una operativa que dio cierto resultado sobre la cual se suma el resto de la población. Se suma. Pero quien abre, como yo digo en un artículo, quien abre, ¿cierto?, las grandes alamedas son los encapuchados. No solo ciudadanos a rostro descubierto, no, son los encapuchados. Son aquellos que hacen la operativa de quemar el metro de Santiago. Y ahora todos, fíjense que todos hacen parte de un discurso. No, es que no fueron ellos. Es que tienen que haber sido el propio gobierno que quería autoinfligirse una derrota política y por lo tanto quemó el metro. Cualquiera persona que piensa así cae en lo absurdo porque es un gobierno que está hoy día en el suelo porque va a querer infligirse una derrota. ¿Por qué? Porque ese discurso, ¿qué es lo que hace? Le quita fuerza a la capacidad operativa de estos grupos que hoy día han proliferado desde hace más de 10 años en la sociedad chilena. Y nadie lo ha querido ver y nadie los tomó en cuenta. Fíjense ustedes que acá es ignorar permanentemente a esos. Hoy día comenzamos a decir que son hijos nuestros, que nosotros los formamos. ¿Por qué? Porque hoy día está
todo el mundo político asustado frente a la operativa de este grupo, porque hay un discurso de querer acercarlo, como decir, no, en realidad nosotros los dejamos votados tanto tiempo y por eso son rebeldes. No, son chiquillos que tienen conciencia política, desarrollada a partir de estos 30 años, pero trabajando, insisto, en los márgenes del sistema. De manera entonces que si uno se plantea que si de estos sujetos pueden constituirse actores, es en la gran. Porque todo hoy día, no solamente la clase política institucionalizada, sino que la clase política que ha sido permanentemente derrotada en los torneos electorales, como la clase política social, porque hay una clase política social que se mueve en las organizaciones, que está presente en X o Z lugar, pero que son profesionales de la política y profesionales de lo social, ¿ah? Se quieren apropiar de toda una serie de demandas. Pero, ¿ustedes han escuchado cuál es la demanda de estos chiquillos o de estos grupos? ¿Estarían dispuestos a ir contra el capital? Porque esa es la demanda de ellos. Revisen ustedes los grafitis que están repartidos en toda la ciudad y hagan un arqueo de cuáles son los planteos que hay. No hay demanda por una asamblea constituyente de parte de esos grupos. No hay. Fíjense que, y aquí tomo el tema del ilusionismo constitucional. Cuando estallaron las protestas contra Pinochet, para no irme tan lejos, porque algunos se van hasta el siglo XIX, al siglo XVIII, no, para irme aquí nomás, a la historia reciente, cuando estalló las protestas nacionales contra Pinochet en mayo de 1983, y fue así tremendamente masiva y apoteósica, no sé si lo dije bien la palabra, pero así grandota, que nos sorprendió a toda la gente que éramos contrarios a la dictadura, porque se incorporó la clase media, y todo, caceroleo, era un espectáculo gigante. ¿Qué es lo que hicieron los actores políticos? Rápidamente se organizaron, apareció al mes siguiente, apareció nada menos que la Alianza Democrática, hegemonizada, dirigida por la democracia cristiana. ¿Y cuál fue el planteo de la Alianza Democrática? 3 puntos. ¿Cuáles son estos 3 puntos? Fuera Pinochet, gobierno provisional, asamblea constituyente. ¿Ah? Se organizan los sectores populares, los partidos políticos de la izquierda, aparece el Movimiento Democrático Popular. Partido Socialista Almeida, Partido Comunista, algunas fracciones del MIT. 3 puntos en su petitorio o demanda a Chile. ¿Cuál? Fuera Pinochet, gobierno provisional y asamblea constitucional. Y se organiza un grupo más pequeño que estos dos, que es el bloque socialista, donde estaba la izquierda cristiana, los renovados socialistas descolgados, etc. Listo. ¿Qué es lo que plantea? 3 cosas. Fuera Pinochet, gobierno provisional y asamblea constitucional. 1983. 5 años más tarde, 22 protestas de por medio, atentado contra el dictador, etcétera. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, estimados? Plebiscito sucesorio de acuerdo a la Constitución Política de 1980. Y todos aceptaron ingresar a esa institucionalidad. ¿Y qué pasó con la Asamblea Constituyente? ¿Qué pasó con la Asamblea Constituyente? Nada. Absolutamente nada. Comienza los gobiernos democráticos, populares, elegidos,
planteo sobre... No hay condiciones políticas ni institucionales para hacer asambleas constituyentes, por lo tanto esto queda postergado. Textual de Patricio Elwin. Estalla el primer conflicto grande del neoliberalismo, que es el 2006, y entre medio de los reclamos de los cabros chicos, aparecen asamblea constituyente. Sí, tenemos que resolverlo con la asamblea constituyente. Pasa el conflicto, no pasó nada. 5 años más tarde, 2011, estudiantes universitarios, queremos fines lucro, fines esto, fines esto otro, asamblea constituyente. Pasó y se acabó la asamblea. No hubo asamblea constituyente. Llegó la señora Bachelet por segunda vez, dijo, yo voy a hacer un proceso constituyente. Y ganó la derecha y se acabó. Salieron las niñas, las mujeres, a reclamar sus derechos, y nos faltó quien dijo, asamblea constituyente. ¿Acaso no es una ilusión la asamblea constituyente? Y ahora estamos pidiendo asamblea constituyente. Entonces, no será una forma de distraer, no será una forma de morigerar, no será una estrategia que tienen los sectores políticos establecidos para poder controlar y hacer creer que se va a cambiar algo. Si a mí me dijeran que los cabildos que hoy día están funcionando se estén constituyendo en, voy a decir algo que tal vez suene políticamente incorrecto, en soviets, yo podría pensar que ahí se está germinando un tipo de poder popular, un tipo de poder ciudadano que tenga la capacidad, ¿cierto?, de incorporar o establecer un nuevo orden político totalmente y radicalmente nuevo. Pero no. ¿Qué es lo que hacen? Nos juntamos, aquí podemos hacer un cabildo, lo que es derecho de esto, ya derecho de esto, ya anotamos, hacemos una lista, y ¿a quién se la entregamos? Al poder constituido. Pescamos todo eso y se lo llevamos al poder constituido. Por favor, ¿qué estamos esperando? ¿A qué poder constituido si ese poder constituido no tiene legitimidad? Si los senadores y diputados de la última elección fueron elegidos con el 37-38% de la masa electoral de este país. O sea, no tienen legitimidad para representar las demandas de la sociedad en movimiento. No se puede entregar lo que estamos solicitando o lo que se está solicitando al poder constituido. Porque el poder constituido es el refugio, es el fuerte donde está la clase empresarial, la que está la clase dominante refugiada para defender sus intereses. Pues. No es posible hacer una asamblea constituyente que sea abiertamente constituyente, revolucionaria, emancipadora, si tenemos que transarla con el poder constituyente. Para recordar solamente la historia, fíjense ustedes que cuando los ingleses establecieron los derechos del ciudadano, establecieron la Carta Magna, algunos derechos. Y el rey Carlos IV los desconoció después de haber vuelto al trono, desconoció todo eso, dijo, no, yo no acepto eso. Vino Cromwell, ¿y saben lo que hizo con su rey? Le cortó la cabeza. Y cero problema. Le cortó la cabeza al rey. Decapitó el poder constituido para poder establecer el poder constituyente que emergía desde los nuevos sectores ingleses en rebeldía. ¿Qué hicieron los franceses cuando establecieron los derechos y la constitución, bla, bla, bla? Le cortaron la cabeza al rey. Pues. No se puede, estimados y estimadas, hacer una constituyente democrática, abierta, revolucionaria, emancipadora, con el poder constituido al lado.
Es lo que le ha pasado a muchos. Fíjense que venía recordando aquí con el compañero alumno de Bolivia, que cuando los bolivianos querían asamblea constituyente y nadie se la quería convocar, votaron a Sánchez de Lozada. Después asumió Carlos Mesa, el mismo que hoy día le disputa el poder a Evo y reclama porque perdió. Tampoco llamó a asamblea, lo votaron. Los movimientos sociales lo votaron y estuvieron a punto de quemar el palacio quemado. Curiosamente. Después vino, no sé si Quiroga o Rodríguez, no me acuerdo bien, el tercer presidente, lo votaron hasta que llegó Evo. Y Evo quiso asamblea constituyente. ¿Captan? Cuando Correa salió elegido presidente, él convocó a elecciones de una asamblea constituyente que operó al margen del poder constituido, que era el Senado o el Parlamento ecuatoriano. Chávez no tuvo ese problema. ¿Sabe por qué no tuvo problema? Chávez porque Chávez ganó con el 90% toda la Asamblea Nacional. Por lo tanto hicieron la constitución que ellos estimaron porque tenían mayoría absoluta. No tuvieron que negociar. El Evo tuvo que negociarla porque hizo cálculos equivocados y estableció coros muy altos para leyes muy fundamentales. Y se equivocó. Porque ahí pensó que tenía y no tenía todos los votos dentro de la Asamblea. Porque una cosa es elegir la Asamblea y otra cosa establecer las reglas que van a dirigir la Asamblea y cómo se van a establecer los quórum para los elementos fundamentales. Hay mucha tarea en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo lo que digo, que si no practicamos el poder destituyente, no vamos a tener posibilidad de hacer una asamblea constituyente revolucionaria, emancipadora y popular, en la cual no pueden participar ninguno de los partidos políticos hoy día involucrados en este sistema. Es que eso debiera ser una norma específica. No podemos entregarle parte de cuota del poder a esos grupos, que han sido los que han traicionado o los que no quisieron, mejor no sé si traicionaron, los que no quisieron modificar las cosas como están hasta el día de hoy. Y siempre con la excusa de que no tenemos mayoría, que no tenemos esto. No lo hicieron porque no quisieron, porque estaban encantados y siguen encantados con el mercado. Siguen encantados con la sociedad neoliberal. Y yo me pregunto, estimado y estimado, ¿cuánta gente de la ciudadanía sigue encantada con el sistema neoliberal? Y lo que quisieran son mejoras para que funcione mejor, valga la redundancia, el sistema. Pero no están dispuestos a modificarlo. ¿Y por qué? Y con esto termino. Termino porque ya me he pasado bastante. ¿Saben por cuál es el problema? El otro problema sustantivo para una salida que no sea solo el reclamo por una asamblea constituyente es que no tenemos proyecto alternativo. No hay un proyecto alternativo. Porque no hay la construcción de lo que queremos como sociedad futura. ¿Qué queremos como sociedad futura? Queremos, por ejemplo, para decir algo tampoco políticamente incorrecto, queremos socialismo. Socialismo del siglo XXI, queremos socialismo a los nuevos tiempos. ¿Qué queremos? ¿Queremos una sociedad industrial semejante a la que teníamos hasta el 73? Cuidado, toda sociedad industrial capitalista, pero mejor dicho, toda sociedad capitalista es una sociedad desigual, que impone la explotación de los hombres sobre los otros hombres y sobre las mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, no modificamos, queremos una sociedad no patriarcal. ¿Estamos dispuestos los hombres a ceder nuestro dominio frente a las mujeres? ¿Queremos ser una sociedad equitativa, igualitaria en derechos y en tratos? ¿Estamos dispuestos a renunciar todos los varones a nuestros privilegios? Así como dijo que ahora teníamos que compartir los privilegios. ¿Estamos dispuestos los hombres a compartir los privilegios? Es que la revolución que se viene
dado todas las situaciones que han ocurrido, no es una simple toma del poder, es una transformación radical de la sociedad en la cual vivimos. Porque si no hacemos eso, estimados, vamos a entrar de nuevo en otra sociedad capitalista, con otro tipo de problemas, y al cabo del tiempo habrá otro señor en otro momento haciendo una lectura semejante a la mía y diciendo lo mismo en 20 años o 30 años más. Tenemos que hacer algo distinto. No lo hicieron, fíjense que no lo hicieron los gobiernos progresistas en Argentina y tuvieron aquí a Macri. En Brasil no lo hizo Lula y tienen a Bolsonaro. Aquí no lo hicieron y tenemos que haber soportado 2 veces a Piñera. Demos soluciones efectivas de una vez por todas. En una revolución social, durante la revolución social, todos y todas perdemos. Porque lo que perdemos se vuelve común. Porque si no queremos arriesgar absolutamente nada de lo que tenemos para hacer una revolución, que la revolución a mí no me toque, eso es totalmente equívoco. Y pensar que la revolución no me toque es una forma egoísta de pensar un proceso de cambio. En un proceso de cambio todos tenemos que poner lo que disponemos a disposición de todos, para que esto sea una revolución efectiva, que modifique estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. De lo contrario, toda esta movilización va a seguir siendo fiesta. Encantadora y maravillosa fiesta que lleva ya 15 días. Todos los días nos vamos a la Plaza Italia, unos van un día, otros van el otro día, pero siempre estamos rotando gente. Y eso se puede mantener. Pero también podemos entrar en lo que nuestro sociólogo, amigo, que era Max Weber, decía, entramos en un proceso de rutinización. Y la fuerza inicial se va perdiendo. Piensen ustedes que llevamos 18 días, dice acá el compañero, en movilización. ¿Y qué hemos ganado en 18 días? Que no sea la festividad, que no sea el sentirnos parte de un proceso, estimado, hasta ahora no hemos ganado nada. Porque cambiaron ministro y el ministro de Hacienda salió peor que el otro ministro. Cambiaron ministro de esto y de esto y nada, ningún cambio. No hay cambios. Piñera dice hoy día en una entrevista al diario, en un diario norteamericano o inglés, parece que fuera español, al ABC, ¿no crees? La ABC, dice, estoy dispuesto a discutirlo todo. Estoy dispuesto a discutirlo todo, pero al mismo tiempo ordenadamente. ¿Ya qué significa eso? Quiero discutir todo, pero con los míos, no con eso. Se van a sentar, Piñera se va a sentar, como lo hizo Lenín Moreno, con todos los grupos de los pueblos originarios para negociar el fin del tarjetazo en Ecuador. Se va a sentar Piñera con los encapuchados. ¿Se imaginan ustedes sentados ahí los encapuchados? Eso sería un realismo total. Pero no creo, porque los encapuchados ni siquiera están interesados en sentarse a conversar con nadie. Y esa es la fuerza de la rebelión. La rebelión de hoy día es la rebelión de los no electores, de los subpolíticos que hoy día están haciendo política dentro del sistema y obligando al sistema